Saludos. Hoy nos encontramos para presentar el esperado libro de poesía Anatomía del Grito del escritor venezolano Daniel Arela. Él nos acompaña desde Mérida, Venezuela. Y tenemos un invitado muy especial, nuestro querido Jesús Montoya, desde San Carlos, Brasil, quien nos acompaña para darnos su visión acerca del libro. Vamos a empezar entonces preguntándole a Daniel sobre los orígenes de Anatomía del Grito. Buenas tardes, agradecido Glad Mendía y Jesús Montoya por acompañarme en la presentación de mi libro. Anatomía del Grito ha sido un verdadero demonio. Es como un Baphomet, implacable. Me exigió lo imposible de mí hasta consecuencias fatales, pero por fortuna la poesía me llevaron a comprensiones iluminantes que ahora agradezco. Ahora he sido curado de ese demonio, se ha convertido en un ángel resplandeciente, blindando el lenguaje, el cuerpo, la mente y el corazón. Ahora puedo decir que soy indestructible. Nada más cierto que la frase oracular de Apolo, aquello que ha herido curará. Lo sagrado requiere del peligro, como dijo Hölderlin, para poder ser salvado. Cercano está el Dios y difícil es captarlo, pero del peligro crece lo que salva. Anatomía del Grito lo comencé a escribir luego de los 24 años, luego de 8 meses sin hablar y del peso de la muerte en el pecho hasta el momento en que escribí en Caracas, Coronación del Pico, Bolívar en Yajé, plegaria primera que me devolvió a la poesía de mi mutismo ensordecedor. Estás sombrío, poema, estás más muerto que un santo, poema, estás aguantando las lágrimas, poema, estás tronado en los árboles, poema, estás mentando madre a los cuervos, poema, estás asfixiando la luz del lunes, poema, estás murmurando canciones de amor que nadie recuerda, poema, estás violentando la blancura del ángel, poema, estás volado partiéndote la crisma en el aire, poema, estás cristal, estás diamante, poema, estás embrujado, caballo, tormento del camino, poema, estás plagado de dioses falsos, Hormún, Oñuna, Cesal, poema, estás Mierato, Cándido del Fuero, poema, estás roncando la suerte del vendaval, poema, estás olvido, Mariese, Calápida, fugaz, poema, estás rotado, laminio, luminio, delirio, tobanal, poema, estás sembrado, estás pa'l perro, estás de sal. En el 2008 ingresé a la carrera de literatura hispanoamericana y saqué un sign anarcopún de poesía en homenaje a Rafael José Muñoz, XXX, junto a un grupo de poetas agrupados, lo que se llamó Arovertiente, inspirado en la poesía de Elizabeth Shaw y los ensayos de Annie Ossot y Guillermo Sucre. Nos reuníamos en la biblioteca Simón Bolívar, donde leí todo lo que pude desde que estudiaba en el liceo. Como no había gente que escribía poesía buena en la universidad, o tal vez no conocía mucha, yo escribí la mayoría de los poemas de los 2 números únicos bajo los nombres de los heterónimos principales que componen Anatomía del Grito: Leonardo Lumen, Antón Su, Andrés K., Lucio Piélago, Ricardo Reol y Álvaro Lumen. En el 2014, cuando les mostré mi libro a mis amigos poetas Jesús Montoya, Sacha Guerrero y Jaro Rojas Rojas, me decían que había muchas voces en el libro, que los libros deberían ser orgánicos, unilaterales. Luego de mucha reflexión y caminatas interminables, logré ver que cada poema correspondía a los heterónimos de hace 5 años. No habían muerto, eran un coro resonante que siempre habían estado conmigo. Gracias, Daniel. Y ahora entonces vamos a darle la palabra a Jesús Montoya para que nos dé su visión acerca de este libro. Primeramente muchas gracias a Gladys, muchas gracias a Daniel por darme el honor y el privilegio de presentar este libro, que lo ha acompañado durante mucho tiempo. En algún momento tuvimos la idea de intentar publicarlo y eso pasó por 2 proyectos inconclusos. El primero fue cerca del año 2014 con Mónica Gómez y con Fernando Vanegas, de una editorial que nunca
pudimos, digamos, concretar. Y el segundo proyecto fue con Víctor Manuel Pinto y una editorial que fue Cabrial, una editorial que fundó Víctor Manuel Pinto y que pensábamos imprimir, pero que lamentablemente ambos proyectos, debido a la problemática de la crisis en el país, económica y social, no pudieron, digamos, llevarse a cabo. Sin embargo, bueno, ahora el libro ha sido acogido por Gladys, que es una persona que además ha tenido la oportunidad de leer no solo la obra de Daniel, sino de muchos y muchas poetas venezolanas y venezolanos. Me incluyo en este grupo. Cuando salió aquel primer plaquet de Daniel, que fue titulado El Loco de Ejido, aunque no es parte, digamos, de este compendio, de alguna u otra manera daba una suerte de iluminación y de espacio a lo que podríamos ver como esa forma de recorrer, ese recorrido que existe dentro de estos heterónimos. Aunque ellos, y aprovecho aquí para comentar antes de comenzar a leer el breve texto que preparé para esta presentación, estos heterónimos en un primer momento, ellos fueron modificándose a medida que también mi lectura acerca de ellos se fue modificando, ¿no? Entonces, digamos que el epílogo que yo escribo dentro del libro, él cambia también, y esta última visión que yo tendría acerca del libro la presento, digamos, en esta presentación. Ese mundo heteronímico complejo de Daniel, que Daniel nos presenta, es un mundo en el que circulan estas voces, pero en el que además circula la experiencia de trascendencia a partir del arquetipo de la ninfa, pero que rondan un espacio ciertamente que se presenta a partir de un mundo distópico, pero que nunca deja de observarse en una especie de forma genésica, ¿no? Entonces, más o menos, digamos, esas son algunas ideas que tengo. Mi otra lectura, digamos, está un poco más afincada en unas biografías que desaparecieron, así que es una suerte de modificación y por tanto el libro es un libro que se ha reciclado a sí mismo, como ha reciclado sus voces, y que se ha mantenido en una constante reconstrucción a lo largo de estos años, que he podido, digamos, acompañar de manera directa, y que me hace muy feliz de que de alguna u otra manera ese cuadro que podríamos mirar, que sea retocado con tantas pinturas, que ha pasado por tantas modificaciones, que ha sido performance de alguna manera, que ha sido también recitado en tantos lugares, ya tenga, digamos, una especie de lugar fijo dentro de la mirada proporcionada para los lectores. Entonces voy a leer este breve texto y le daré la palabra a Daniel para que entonces lea sus poemas. Escribir de nuevo sobre anatomía del grito me convoca, entre tantas cosas, a una variable orfandad de vericuetos. He visto los rastros materiales de este libro, sus calles, personajes, puertas, fantasmas, siendo testigo humilde de su voz que hoy, cristalizada, abandona antiguas interpretaciones mías, pero también abandona a Daniel Arela. Quisiera comentar en este breve texto sobre esa independencia, saliendo un poco de aquel viejo epílogo que lleva esta obra, para dar paso a algunas ideas que tienen que ver con las maneras de hacer, más precisamente con las formas presentadas en lo que llamaré el espectro de una escritura metamórfica, un alfabeto telar. El grito aquí constituye esa transfiguración como pista heteronímica en descomposición de fuentes. Quiere rastrearse en la pluralidad primitiva de la ninfa, partiendo de Roberto Calasso en un juego de retratos metatextuales, aunque también en el recorrido urbano cuando cita, por ejemplo, al principio al otro Roberto, el brasileño, Piva. Eu carrego teu grito como un tesoro afundado. De su celebrado libro Paranoia, quien por aquel momento trazaba una escritura reticulada de distintas tradiciones poéticas y autores como el surrealismo, los Bics, el Conde de Lautramont, Mario de Andraggi
y Fernando Pessoa. Veo en Paranoia, y no precisamente en su lenguaje, un parangón con Anatomía del Grito, en el sentido en que instala a un paciente difuminado en la poesía como experiencia, llevando al fondo el espectro de otras escrituras. Si bien en la primera plaquette de Roberto Piva, Oda Fernando Pessoa, el recorrido por esa San Pablo de los años 60 surgía desde una invocación al Lisboeta, en Paranoia otros nombres propios van apareciendo, tomando un cuerpo determinado. ¿Son acaso presencias que rondan la metrópolis en construcción? En Anatomía del Grito, por su parte, se ejerce ese espacio en una enunciación que trae a Pessoa como elaboración espectral de los heterónimos, creando conexiones a partir de la materialización de tales firmas inventadas en libros y espacios determinados. Mérida, México, Odessa, por ejemplo, como también en años que avanzan hacia el 2035 o 2055. Pienso que Roberto Piva, en definitiva, encajaría frente a la fisura de esas firmas que circulan espacios, cuya fisionomía, por reverso en el libro de Arela, no es urbana, sino compenetrada con una geografía natural, una comarca para el ninfolecto. Por lo tanto, ese futuro no funciona de manera distópica. Diría que las firmas son la contención, más precisamente, de un orden imaginado en la lógica del autor-personaje heterónimo de Carlos Arana, incluso, y remarcando la cuestión de ir en diacronía, de observar cómo se pensaría los grandes edificios, máquinas o guerras del futuro, el lenguaje mismo sacude la posibilidad de rastrearse en la actualidad. Llegaste al vacío inviolable de la poesía pura y la web es un cementerio. Apunta Andrés K. En el silencio de la tierra nos apagó a mares durante el año 2076 en Islandia. Una Islandia que bien podría ser la de Eugenio Montejo, Islandia dibujada en mi cuaderno, La ilusión y la pena, o viceversa. Las vidas imaginadas como retrasos de firmas por Carlos Arana, profesor jubilado de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, mientras permanece internado en los hospitales de salud mental, fluctúan en el lar de una flora, de una habla sagrada de los pastos, una vigilia andina. Esa localidad, por más que pretenda diluirse en los heterónimos, genera una representación no solo en la exploración nominal, sino en una especie de magnificencia originaria. Quiero decir originaria en la significación genésica de una naturaleza universal. Allí, los años futuros serían el diagnóstico de un delirio asociado a las ninfas, pero también un denominado sonido transparente del origen. A través de una alucinación fluvial, los poemas de Arela son un recorrido entre flujos cíticos que fundamentan la transformación de las ninfas agrupadas por Calazo en el loco impuro. Las ninfas aquí se revierten y, por el contrario, como Arela escribe al principio, estas en una edad inocente armada de silencio, abandonan la luz del lenguaje para ser también, por paradoja, la cura. Estas, digamos, breves reflexiones que estoy trayendo aquí son apenas en esa idea de escritura espectral, porque Daniel trae una serie de autores y que se corresponden a su vez con otra cuestión que yo veo muy sobresaliente y que sería la conjugación de todos esos referentes como procesos y materiales utilizados dentro de la obra, pero también desde un punto de vista que da una mirada local, que yo diría que se corrobora, por ejemplo, con las investigaciones que Daniel ha llevado a cabo con los poetas, ¿verdad?, hongueros venezolanos de Mérida, de los años 70, con Gelindo Casasola, y que tal vez nosotros podríamos ver esa génesis y ese espacio de las ninfas, con aquellas imaginaciones y aquellos viajes meditativos que no necesariamente tendrían que venir proporcionados por sustancias que sean aledañas químicas, sino que vienen de la propia naturaleza para la propia naturaleza. Es más o menos lo que yo observo y que, bueno, doy paso a Daniel para que comente su libro, lea sus poemas y es eso. Muchas gracias. Gracias, Jesús. De verdad, muy complacido de que haya sido el lector. Se escucha bien, ¿verdad? Se escucha, se escucha. Estoy acercando a ti. Agradecido, Jesús, por esa lectura. Siempre hemos sido muy cercanos, ¿no?
desde que nos presentó Sacha esa vez, esa Sachita, ¿no? Esa Cesárea Tinajero de la poesía andina. Sin duda, tú fuiste como uno de los primeros que llegó al centro con lo de la ninfa. Sabes que tuvo una primera lectura muy interesante, ¿no? Desde la vista de Jairo Rojas Rojas y Luis Moreno Villamediana, ¿no? Si supieras que la ninfa para mí fue la verdadera razón por la que yo entré a estudiar filosofía, Jesús. Yo de verdad me quedé raptado por la literatura de Roberto Calazo. En un principio El Loco Impuro, ¿verdad? Luego K y su lectura de Kafka, y de lo que él hablaba de la literatura absoluta. Me quedé muy, muy asombrado de esa propuesta de Calazo, que era muy borgiana y no había visto desde Borges, ¿no? O sea, es como Calazo creaba unas novelas de unos índices completamente transgresores e innovadores, ¿no? Hasta ese momento de escribir novelas, ensayos. Y yo con los últimos poemas que le agrego, Anatomía del Grito, ¿no? Que son como unos poemas narrativos larguísimos que ya están al final, intento ciertamente dar una narrativa de una heteronimia metamórfica. Por eso me pareció muy, muy bello que tú hablaras de heteronimia testimonial, ¿no? Porque en el fondo es como la heteronimia metamórfica llega al fondo de lo pessoano cuando dice solo el instante me conoce, ¿no? Como si en realidad los heterónimos fuesen una aproximación de un estado temporal de significado, ¿no? Viendo bien cómo él crea su primer heterónimo, Alberto Caeiro, ¿no? Que lo escribió los 34 poemas en un rapto, dice que lo escribió parado, recostado a un mueble un poco alto, ¿no? En mi caso, fue un heterónimo femenino que se llamó Ricarda Rebol, donde ella me empezó a murmurar esos primeros poemas que son los poemas de las ninfas, ¿no? Entonces, claro, yo agarro la estructura del Loco Impuro, pero agrego Sara, que es como una ninfa caribeña, desde la perspectiva de Miguel James, ¿no? Entonces, y es como la parte de lo pornoerótico que me preguntaba Glad en la entrevista, ¿no? Yo le respondí con este fragmento, y es como yo le digo a mi, porque quiero como cerrar un poco, hablar como de la heteronimia, antes de decir esto de la heteronimia de la ninfa y de las cosas que tú dijiste, ¿no? En tu presentación, de que ciertamente es un poemario que se va reconstruyendo, porque incluso ahora estoy haciendo un poco de música, vuelvo a releerlos y a transformarlos, ¿no? Entonces es también como cierta obsesión por el tiempo, ¿no? Cierta obsesión por cómo el espíritu transforma el lenguaje y el lenguaje va transformando todas esas máscaras. Yo decía que lo pornoerótico, en el caso de la ninfa, ¿no? Ha sido una búsqueda literaria y vital desde hace tiempo, que en este momento está más cerca de la mística. Yo empecé escribiendo cuentos eróticos, fascinado por la colección de La Sonrisa Vertical, en especial El Coño de Irene, de Alfred de Rostizzi, y bueno, la poesía Mallarmé, Rimbaud, Rilke, Baudelaire, Apollinaire, Pierre Verdí, Pepe Barroeta, Miguel James, el chino Bolera Mora, José Lira Sosa, Emira Rodríguez, y un libro olvidado de la poesía venezolana, como es El Orgasmo de Dios, de Andrés Bulto, y la sensualidad de los versos presocráticos del venezolano Alfredo Silva Estrada, como el argentino Antonio Porquia, ¿no? De esa manera empecé a desnudar la nada, uní el pornoerotismo con la filosofía, lo chamánico, la ciencia ficción, la epístola, la elegía, la blasfemia, hasta desnudar la nada para liberarla como una bestia impura. Y ahora esas biografías no desaparecieron, sino se convirtieron en una novela de 270 páginas, donde los heterónimos tienen su universo propio, ¿no? Su universo propio, porque a veces la poesía me parecía una camisa de fuerza, y por eso es la monstruosidad Anatomía de Grito, porque era como una cuestión muy confusa de las formas literarias, ¿no? Creo que sucedió eso, que los heterónimos ahorita agarraron y voy abriendo esa posibilidad, ¿no?
sí, sin duda hablaría de una heteronimia metamórfica, de una heteronimia que se va transformando en el tiempo, y también como una antología apocalíptica de poemas que quedaron después de una hecatombe, así lo veo yo, ¿no? Un poco en ese sentido, pero para cerrar y leer mis poemas, la ninfa ha sido, pues creo que mi búsqueda sustancial a lo largo de muchos años, la amante invisible, como la llamaba el Emir Sola en ese ensayo. Y yo de la filosofía quise descubrir la manía, Jesús, que es la posesión de la ninfa. Calazo lo llama ninfolepsia, ¿no? Que es estar poseído por las ninfas. Y ninfe quiere decir recién para la boda, recién lista para la boda. Y una de las naturalezas de las ninfas es la castidad, ¿no? Por eso es que son perseguidas, ¿no? Y ese carácter persecutorio de lo sagrado que está en el fondo del nacimiento de la filosofía, como diría María Zambrano en El hombre y lo sagrado, ¿no? Entonces es muy sorprendente porque la manía, la posesión, el delirio sagrado del poeta está contextualizado en la psiquiatría. Y yo desde la lectura de la antipsiquiatría y el budismo tántrico de Elías Capriles quise decontextualizar la manía como algo sagrado, como principio de la adivinación del poeta en los griegos, ¿ves? Y cómo en realidad estar poseídos por las ninfas era algo sagrado y no algo que debiera de ser encerrado, pues, como diría Foucault, ¿no? En lo panóptico del sistema. Entonces, yo creo que tuve mucha suerte porque, como diría, creo que por ser venezolano y caribeño, como diría Calazo en La locura que viene de las ninfas, que es un texto que estuve revisando, el ritual de la serpiente de Abby Warburg, que él estudia el nacimiento de la belleza pagana, ¿no? En obras como Botticelli o pintores italianos renacentistas como Ghilardaio, o sea, la aparición de la ninfa, lo más pagano en el arte, eso lo estudia Calazo, ¿no? Y de cómo eso enloqueció a Abby Warburg, ¿no? Que lo escribió en El ritual de la serpiente. Claro, Calazo lo que hace es un ensayo novela sobre las memorias de un enfermo nervioso de Daniel Paul Schever y cómo restablece la teoría de la paranoia de Freud, pero la traslada a un problema de lo sagrado. Entonces, también es muy hermoso, y eso lo quería reflejar en Anatomía del Grito, en el poema que dice que la poesía está en guayabada, ¿no? Que viaja de espíritu en espíritu, ¿no? De poeta en poeta, de mendigo en mendigo, y que la poesía está emperrada y nadie le da por donde es, ¿no? Entonces, esa metamorfosis de lo sagrado, que es como un espíritu que va atravesando las épocas, ¿no? Y los soportes, y cómo eso va mutando, permeando, me interesa mucho en la poesía, ¿no? Voy a leerles algo. Rostro de nadie. Escribir poemas es dar la cara, pero un poema no es todavía un rostro. Y si es verdad que al loco lo traiciona el rostro, el poema lo traiciona la cara y al loco lo traiciona el poema, y el poema los traiciona a todos. El poema es cara o cara, no hay azar, eso es todo. Cada arruga de ese rostro es un verso de ese poema, cada cicatriz de ese rostro es un verso de ese poema, cada marca de dolor de ese rostro es un verso de ese poema, cada cortada de ese rostro es un verso de este poema. La nada no es la resignación perfecta, la nada es la perfecta responsabilidad. Nada de blanca ceniza, nube de amor sin soledad, perdida en la miel, es luz anterior a la luz, no es ausencia, una colmena de relámpagos, un cielo hecho de tierra. Es el espíritu que se hizo cuerpo y memoria para esperarte. Yo pienso que la mayoría de los poemas vinieron de esa sensación desoladora de encarnar la nada, ¿no? De que el rostro se borra, porque hay momentos en que
adquirimos esa potencia de lo infinito y regresamos siendo nadie, ¿no? Y la heteronimia surgió como una máscara de transición entre la transformación de una identidad a otra. Y yo siempre he pensado que las transformaciones existenciales, espirituales, podemos codificarlas, ¿no? En cómo vamos transformando el lenguaje, ¿no? Sí. Creo que otra cosa interesante es pensar, por ejemplo, en cómo se toma entonces el caso de Daniel, ¿no? De Memorias de un enfermo de nervios, y ese Daniel sería una suerte de tú, ¿no? Por ser tocayo, entre comillas, que parecería ese juego, pero por supuesto no lo es, porque es un juego, igual que es un juego traer los mismos nombres y anexar esas otras ninfas, ¿no? Como es también un juego de máscaras, digamos, muy interesante, crearle, ¿verdad?, un sujeto que ordena a estas visiones, ¿no? Y allí ya pasa el libro a tener un piso narrativo que sería Carlos Arana ordena ese mundo en el que a su vez se descomponen esas ninfas que eran las imaginaciones de Daniel Shepard, o de Daniel autor, o de Daniel que ya no está allí, porque Carlos Arana, ¿verdad? Digamos, es quien lleva el peso ficcional de ese mundo. Sí, ¿Qué tú puedes comentar un poco sobre Carlos Arana? Profesor jubilado de la universidad. Muy interesante porque y es una metatextualidad porque están el Orfeón de los heterónimos, que bueno, en este libro es como una constelación porque hay muchos más, incluso te voy a enviar las biografías, están las biografías escritas, pero son muchas, pero lo que he descubierto que los heterónimos, Jesús, como ensayista, la mayoría son poetas creando artefactos literarios completamente distintos. Y yo, en ese sentido, soy muy heteronímico, porque lo heteronímico es el libro proyecto, el libro que no concluye, lo inconcluso, ¿no? Que lo tenía Pessoa, que no terminaba sus libros. También esa heteronimia mutilada, situacional, me interesa lo situacional, pero en el caso de Carlos Arana, termina siendo el paciente y el integrante de un taller literario que firma la nota de edición y que a la vez ordena. Entonces es un escritor, es un editor y un coautor inmanente en el libro. Es muy interesante lo que plantea. Y es un paciente. Es un paciente. Esto lo traigo esto es una cosa que yo ya había comentado en el epílogo, ¿no? Que yo hablo de la descomposición de Daniel, la descomposición de la ninfa, pero es algo muy importante que hay que decir, ¿no? Porque digamos, es la narrativa, no es que los heterónimos están allí y aparece este orden al final, no, sino que hay un orden lógico, digamos, que se presenta ya incluso en esta obra final, tal vez en algunas de esas biografías que desaparecieron y que por supuesto van a constituir en el futuro digamos, un universo mayor del que se presenta aquí, narrativo, por supuesto, porque es eso. Entonces ese gesto narrativo es el que se va a desarrollar luego, pero que aquí él solitario, él muestra eso. Él muestra esa imagen, que Carlos Arana que es quien trae eso. Pero hay otra cosa que es transversal allí, y es que, y lo comentaba, hay una imagen que permea todo eso y es lo natural, pero no la naturaleza en un sentido romántico, ¿no? Sino la naturaleza en un sentido chamánico, sería la naturaleza de la segunda parte de la obra de Roberto Piva, que hasta es un punto que se opone a una idea de progreso, ¿no? Que sería aquella naturaleza de reencuentro, ¿no? Ese Piva del libro de Saturno, o ese Piva de los manifiestos ecológicos de los años 80, por ejemplo. Interesantísimo. Mira, esa comparación con Piva que me comentaste siempre, bueno, permanece en el primer epígrafe. Yo quiero leer un poco un poema
fueron uno de los primeros, y es una pista de por qué el poemario tiene ese orden descendente, que todos son menos, -2, -3, -4. Yo sigo con esa estructura desde al fondo de la transparencia, ¿ves? Y ahí hablo un poco de esa oscilancia de lo sagrado, ¿no? Entre el delirio, ¿verdad? Entre el delirio, que es como esa transición de la identidad, y la recuperación de esa unidad, ¿no? Porque eso es lo que es precisamente, ¿no? Por eso la iluminación es un juego peligroso, ¿no? Porque puedes disgregarte. Entonces yo quiero leer En el precipicio del delirio, tiene un epígrafe de Wallace Stevens que dice: el lenguaje es un ojo, de Adagia. En el precipicio del delirio, lunas muertas escarban luz entre tus piernas. Sobre la arena un eclipse arranca de la hierba los minerales del sonido. Perfecta y arisca conseguiste verter el mundo en el espacio anterior a mis ojos. Silencio, magia, despierta, flores, oídos concéntricos. Espuma divina, sé del inicio, andares vespertinos del templo. Cuando me ilumino así, si sabré yo que la carne es nube, desplegada sobre vientre hasta fin de marrucosa jacía. Cuando volé de salta mía por ti ante mirada de ánimas culionas, culioncísimas, esperando el degolle, la suma de sus trampas perpetradas, saladas, sangradas por fin hasta vencerme, oh decadencia inmurial, santa pasión, nervios enconados, encontrados, nervios afilados por la trona, afilados por la jauría de los estipes, borboteando en la coronilla de aquel santo presentido en tu mano, afilado hasta la hojilla de las estrellas mudas. Aquí crecen sinuosos despertares de simios ruinarios, bichos, genitales oriundos. Aquí crece el delirio como árbol grande, aquí crece ese clítoris solo, flotando como niño Jesús diminuto, jugando a ser semilla frente a su madre. Oh, cápsula rosada donde el principito maneja para ser lunar azul de la rosa. Parricida, ahúllame el clamor que nunca acaba, que aquí los huevos se me derriten, aquí el tormento jardín manoseado y la dicha de librar la pena se me enjura. Violaste la culpa frente a los niños relámpagos, babeando los huevos figurados después del martirio. Y si esta cabeza no es nido de culebras, no es nada, es piedra donde se afila ese cuchillo tuyo, mentido en el pozo, acontecido la piedra de su soldadura de gérmenes fosfénicos, miriápodos, festivos. Capaces de enaltecer la tuya pronta, se me derrita el semen de las colubias, no puedo parar, deja de mirar en las columpias, ejércitas, columpias de verdad, groera, pulgaba. ¿Qué pasó cuando men está ciega, esta verdad de gillares de sorpresas? Luz final, delicia, capitulemos la muerte de la escala. La anaconda que desierta la voz me calumnia su afán para la electricidad de lo espeluznante recién nacido, en las manos del niño vivo, por mis manos crecido. Por mí, quién sabe, bendición de entonces, tonalidades vinculantes de sangre viole, verdad, delicia del río. La agonía... Por ejemplo, en la parte ninfolepsia, -1, porque hemos tocado ese tema, tiene un epígrafe de Fernando Pessoa que dice: ¿será que me he convertido en una nación? Eso fue lo que dijo Fernando Pessoa cuando ya tenía muchos heterónimos, ¿no? Bueno, heterónimos, subheterónimos, ortónimos. Claro, como yo les digo a los muchachos del taller, no se trata de una heteronimia neurasténica, o sea, de una heteronimia donde nos identifiquemos, que nos creyamos la película, como diríamos aquí en Venezuela, sino yo lo veo desde el budismo. Por eso el budismo a mí, el budismo tántrico, el budismo vajrayana, me ayudó a canalizar y a comprender pues lo sagrado, ¿verdad? Desde una perspectiva natural, ¿no? Para el budismo, el delirio es una transición a una forma
de ser mejor, ¿no? Incluso en la tesis de filosofía, yo lo vi por Plotino, que estudió el daimon. Dice que todos nacemos con un daimon, que es nuestro carácter, y está unido con nuestro destino. Entonces, él habla de que el daimon nos arrastra y nos lleva a hacer cosas que muchas veces no queremos, porque lo que es el daimon es lo que es, no es humano. Por eso en la teoría del duende, de Lorca, habla que hay poetas que les murmura la musa, ¿no? Que hay poetas que los protege un ángel y hay otros poetas que tienen duendes. Sería como el equivalente en español de daimon, que son esos desgarramientos de que de pronto Goya pues esté haciendo unos retratos impecables de la monarquía y luego esté arrastrándose pintando con betún, ¿no? Entonces el artista obedece a su daimon como ni siquiera a su mujer ni a sus hijos, ¿no? Y por eso se lleva muchos problemas también, ¿no? Porque por eso dice David Cooper que la manía es una crítica inmanente al capitalismo, ¿no? Eso lo conversábamos un poco antes, la relación entre la antipsiquiatría, la filosofía y el budismo, ¿no? Como de pronto en ciertas personas la alienación del sistema capitalista de ver en lo que nos rodea reflejado la dialéctica amo y esclavo, explotado, explotador, para una persona sensible puede causar mucho dolor, ¿no? Y puede ocasionar ciertas dimensiones de enfermedad. Pero a mí me salvó mucho ver la enfermedad como dice Sartre, que la hablábamos, ¿no? Que cuando un organismo no soporta por mucho tiempo una situación asfixiante, pues se transforma. Y a mí siempre fui partidario de los poetas, como César Vallejo, ¿no? Que es mi poeta predilecto, y Trilce, en donde se atrevió a pegar gritos por primera vez, ¿no? Donde su lenguaje se contorsionó a un límite que transformó por completo la lengua en español en poesía, ¿no? Pero surgió de una transformación del dolor, ¿no? Muy, muy especial, ¿no? Entonces, creo que por allí un poco va el asunto del cuerpo, del lenguaje, de lo desconocido, ¿no? Estos son unos poemas breves que pertenecen a Ninfolepsia, que lo dice cada una de las ninfas, ¿no? Hablan ellas, ¿no? Aquí mi corazón apoyado contra la madera de la casa negra, la que está dentro de la oscuridad como una cabeza escondida. Despertar no es imposible, navega, la ilusión es esa culpa, amarte con la verdad que sienta, la verdad verduga. Mira la potencia azul, la que muerde la mano del amo, la que ríe despiadada y crece en las entrañas del amo. El amo que es el odio dentro de la cabeza negra, el odio circuncidado por las costuras de la noche. Crece hacia allí, es posible, eres la verdad, la única. Sueña que ya estamos a mano, ver es perder el asombro, todo ese encanto es un retorno, todo ese encanto me lleva a ti. Invéntate o recíbeme, tú eres el culpable, tú eres tú y yo soy, recíbeme, que no tengo a nadie, solo tengo a nadie. Nadie vendrá a decirme que nadie viene, ¿entiendes? Mi verdad es como tú, pero sin ti. No sé si... de otro, ¿no? Llegaste con una de cocú y no había cigarros, solo estabas tú ansioso, vuelto nada, hecho cuerpo. Tu ternura me alivió la muerte que padecí anoche. Los poemas destruidos antes de bañarme me parecieron preciosos, así inexistentes, como el aire en tu orfandad. Estabas hermoso, quería todo contigo, aunque estaba nerviosa y el amor no me cabía. Un beso tuyo me recordó a mi muerto y a mi vida, pero lo olvidé con el siguiente beso, y con el beso después olvidé mi muerte, y de pronto desaparecí, para que este poema entrara sin amaneceres.
ahí voy leyendo, no sé si... A mí me gustaría mucho leer un poema, el del libro desaparecido de Mallarmé. Por favor, Jesús, ¿cómo no? ¿Cómo no? Es un poema que está dedicado a Víctor Manuel Pinto y tiene un epígrafe que dice, de los tres, que dice: vivir la masacre sin saber por qué. Mientras eso, Dani va buscando allí un poema más para leer, o dos, los que sean. Voy aquí. Dice: su boca se hunde con el placer de las grietas y cosecha las oscuridades del mantra con la súplica y el silencio. No resisto los días, las noches, alumbrando y apagando lo vivo. Recuerdo el camino a fuerza de cielo, a fuerza de infierno. Un poema para sonreír antes que la sombra decapite. No encuentro pensar siempre vivo, me voy con la espuma y la fuga en sílaba, deseo el silencio de los otros en el fondo de la vasija. El juramento del árbol en mi cáliz, solo así resisto. Por ella me he vuelto invencible, me empuja el coraje de la soledad inmaculada, la soledad que revienta los cráneos del sonido. Me dicen que si insisto atravesaré la página, que un mar de ausencia detrás de la palabra levita en lo profundo. Mis ojos cierran las aguas de la luz, el olvido capaz de ausentar el color de los cielos, el trazo de la nada sobre el efluvio anterior a la transparencia, el verídico ardor y su invasión declarada. Bajo la máscara, la piel es levantada hacia sus manos. Dentro del sentido puede llover, puede andar el vértigo de la libélula sin piedad hasta dar y hacer la altura, el costado del volcán, su abertura delgada, línea de la boca sangrienta donde reventaron pasos de asesinatos, disecadas para entrar en las casas ocultas del padre, que sí guardaron con creces lo que buscaba allí en la intemperie de la biblioteca. Pudo suicidarse cualquiera, bajo grande disminuyendo, hasta qué punto en donde tomé el libro que estaba esperando por mí, a que se me hiciera igual a una letra, pequeña para desaparecer por los recodos de los dedos. Abel Casariego, pasaremos por las manos de todos, es el heterónimo, escrito a las 2:22 de un 6 de octubre de 2028 en Venecia, ¿no? Que, digamos, todos estos poemas van arrojando estas firmas, van arrojando estos lugares, van arrojando estas horas, estas especies de localizaciones que tal vez sea muy curioso pensar en alguien en el 2028 leyendo eso, ¿no? El libro desaparecido de Mallarmé, escrito por esta persona, este personaje, ¿no? De Abel Casariego. Y que además creo que, digamos, a crear un compacto heteronímico, más allá de un orden que se proclame estilístico, ¿no? No es la propuesta de, no, es que Abel Casariego escribe así exactamente. No, es más bien un juego contrario, era lo que decía Daniel. Es el flujo de entender de que de alguna u otra manera esos mundos imaginados por Carlos Arana funcionan y son atravesados también por lo que parece ser, digamos, un paisaje en común dentro de los heterónimos que está fuera del tiempo, ¿no? Pues sí, mira, me encanta, pues nada, a ti te gusta mucho ese poema. Me encanta ese poema. Sí, el libro desaparecido de Mallarmé. Sí, yo estuve obsesionado con la desaparición desde siempre, ¿no? Desde siempre, lo que va desapareciendo, lo que desaparece. Entonces ese fue el primer título que yo pensé para un poemario, la desaparición. Escribía poemas muy breves al principio, iniciando a escribir como Lucien Blaga, René Char. Siempre fui muy devoto a las traducciones de Alfredo Silva Estrada, ¿no? Sí, y eso se ve en Al fondo de la transparencia, ¿no? Esa fuerza de esa, incluso más allá, yo creo, Daniel, que tú serías un gran lector de las traducciones de Silva Estrada. Me acuerdo cuando tú me prestaste la de Pierre Reverdí,
y cómo esa escritura cubista, de alguna manera, ella es parte de eso, pero luego ella se va liberando, ella se va aligerando, y yo creo que Anatomía del Grito es las dos caras, tanto del andrógeno ebrio en el atión, como de esa otra escritura, y tal vez es una especie de mutación de esos ambos libros, ¿no? Para dar paso ahora a esta heteronimia, ¿no? Sí, mira, si supieras que al fondo de la transparencia, pues lo empecé a escribir muy entusiasta por la lectura de Roberto Juarros, Alfredo Silva Estrada, porque siempre me encantaron los presocráticos, ¿no? Heráclito, Parménides, me enamoré de los presocráticos desde hace mucho tiempo y Alfredo Silva Estrada, junto a Mallarmé, ¿no? ¿Sabes? Siempre soy todavía amante de la poesía pura de Juan Ramón Jiménez, de Mallarmé, de Lucien Blaga, Alfredo Silva Estrada, porque me encantaba la sensualidad del ritmo y de que no se refirieran absolutamente nada de la realidad, nada social. Y por eso es un poemario bastante hermético, ¿no? Muy hermético, que es muy distinto a lo que será después el Loco de Ejido, ¿no? Que es un poema, pues, muy descarado, sin metáfora, frontal y callejonero. Y bueno, en el caso de Anatomía del Grito, que es como una especie como de atlas, de metamorfosis, y es como eso, precisamente, el delirio y la cura, pero yo sabía que cuando lo terminara, yo me iba a curar por completo, ¿ves? Y me la puso difícil, no tanto por la cura, sino por terminarlo, por tantos editores que sucedieron con ese libro, ¿no? Porque todo el mundo yo me acuerdo de esa anécdota porque Jesús lo quería publicar en un principio en Punto y Fuga, ¿te acuerdas, no? En España. Era como el primer libro, pero yo quería ganar un premio. Entonces Jesús, dame el libro y yo, no, ya va, esto tiene que ganar un premio. Claro, el premio gana una Y bienal efectivamente aquí. se lo ganó. Se lo ganó. Claro, el premio había ganado una bienal aquí en Mérida y el primer lugar era un libro que no me gustaba para nada y yo lo retiré. Yo le dije, lo retiro del premio, de la mención. Tú no puedes hacer eso y yo sí puedo. Y eso me permitió no quemarlo allí, ¿ves? Sí, No claro. quemarlo Y allí. claro que podías hacerlo. Es tu libro. Nada, yo estoy muy agradecido. Voy a ver si leo otro poema. Sí. Sí, claro. Mira, voy a leer Elegía las manos de mi padre, que es un poema viejo. Es un poema que me gusta mucho, ese poema también. Elegía las manos de mi padre, Antonio Arela y Drupi, mi perro. Y si Dios está lejos, tan lejos como yo de los míos, y si Dios es lo incalculable y tú eres lo... Oh, bueno. Lo bueno fue que se fue justo cuando comenzó. Voy, gracias. Todo bien. Dani, ya va, solo un segundo, en este intervalo. No, ya va, se fue de nuevo. Se fue de nuevo. Dale, pues. Dale. Estoy de acuerdo. Grabando. Estoy de acuerdo, don Jesús. Elegía a las manos de mi padre. Y si Dios está lejos, tan lejos como yo de los míos, y si Dios es lo incalculable y tú eres lo más cercano que puedo pertenecerme, hoy que no hay nadie, sino un bosque y la lluvia y tus ojos, Padre, tan lejos de todo, es decir, tan cerca de mí, que puedo predecir la lluvia en el polvo, como una crepitación que aúlla entre nuestros dos corazones negros, como el carbón, como la sangre de las bestias derramadas sobre las rocas de los sacrificios, corazones de ángeles que el musgo disimula a la deriva de la lluvia cuando todos se van y yo me quedo con ella en cada gota, en cada poro que debo a las muertes inmerecidas o merecidas, no importa, somos los mismos aún en la nada, y si la nada es nuestra, somos los últimos en esta tierra que amaron a un Dios más desnudo que tus manos.
más desnudo que mis ojos, cayendo desde mi madre al suelo, desde el suelo a mi hermana, desde el infierno a mí. Me contuve aún hoy de meterme bajo la tierra, a bendecir los minerales, de amasar las raíces que te buscaban en la noche, a ver si no habías muerto lejos de tu tierra. Como yo ahora, más triste que Drupi, alcanzo a escribir para ti esta suerte de ser apenas un ángel o un árbol quebrado bajo la sangre de todos los cielos. Padre, no hice mucho, es cierto, me hundí como la pena y el surco del agua cotidiana que no cede a mi bondad y a la tuya. Pero más cierto que tu alegría es mi suerte alabada por la soledad de los nuestros. Hoy, último, sin fondo, más lejos que mi oculto bajo el revés de tus manos, puedo decir que soy igual, tú, pero más ciego y menos vivo, un poco más entero de las cosas que nos olvidan, nos dejan ese sabor a ceniza o a relámpago, que nuestra cabeza fue esa estrella, la última. Hoy sé que nuestra tristeza es una estrella y que aunque muerto yo, brillo por tu entrega a la sencilla emancipación de la angustia, al tormento perfecto que invisible me es omnipresente para seguir y verte reír a través de mis escombros cristalinos. Hoy como yo un antes, mañana te veré aunque siempre idéntico a la verdad que me cautiva, cuando todos se van con la lluvia y un cielo idéntico a tus manos me oculta de los soles orbitantes que no mueren, ni con tu furia, ni con tu maldición, ni con tu rabia, ni siquiera con tu nostalgia. Padre, aunque hoy yo soy ayer, tú eres mañana siempre, después de mí lo que nunca morirá, lo que nunca podrá pagar esta muerte mía vertical en las rocas, río congelado desde arriba, desde la última cabeza de musgo, donde un relámpago cae para unirnos, como una estalactita reventando mi sombra en dos. Hoy, desde la fuga, con este ron a la inversa, casi idéntica a la luz de afuera sonrojada por nuestros anhelos, porque la causa es la casa empezada desde tus pies hasta el pecho que alumbra las ventanas ambulantes por donde miro caer la lluvia y sostengo a la vez toda esta soledad casi tan pequeña como Uruguay, o más pequeña que Uruguay, tal vez igual de grande que tus manos, hechas para empuñar la luz última de mis huesos, hechas para construir los peldaños que me quedan desde los ojos hasta el primer sueño, igual al cielo que contiene nuestra sangre. Hoy, desde la oscura sierpe bendecida por la sed azul de sabernos nuestros, unidos opuestos a Dios, somos el espejo roto de sus milagros, porque en cada pedazo existe un lugar, aunque último, de ser felices. Hoy, Padre, desde más acá de la esperanza, mi corazón es igual a tus manos, llagadas, cicatrizadas, abiertas, vueltas a abrir como un libro, cerradas como los caminos de la sangre, perfectas para herir o amar, que es lo mismo. Mi corazón es la sombra antigua de una herida como los nuestros de Cleto, olvidados en las orillas eternas de esa Italia más cercana que una canción o un beso. Hoy, Padre, aunque menos muerto de este poema nacido de la lluvia, quiero decirle gracias. Gracias por haber parido esta voz, por haber hecho feliz a mi madre, por hacer triste a mi hermana, porque su tristeza es la verdad rumorosa que el río esconde. Padre, hoy la belleza me saluda como si la lluvia me mereciera, como si la sangre que me atraviesa desde el fin hasta mi muerte me dictara este poema idéntico a tus manos, perfecto como un cielo de sol. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias, Gladys. Gracias, Jesús. Muy agradecido a Gladys, a Jesús, por esta presentación. Estoy muy contento. De verdad, les envío un abrazo luminoso desde Mérida. Y un abrazo a todas las personas que nos puedan ver también desde aquí, desde Brasil. Así es. Sí.